doctor José Ignacio González Maqui, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Carlos. Buen día, señora Estela. Hola, Fito. ¿Cómo están? Doctor? No hace mucho tiempo con Estela nosotros habíamos compartido inclusive algunos datos con relación, primero digo datos y después incluso un comunicado, un espacio reservado, en donde, doctor, se habla de un esquema de coacción a la justicia a través de miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados, o sea, que eso continúa. Bueno, es muy fuerte hablar como un conglomerado, como una entidad, como institución relativa al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Pero no es menos cierto que la institución se mueve a través de sus órganos individuales, que son los jurados, ¿verdad? Y este esquema de plantear ante un fallo adverso en la justicia ordinaria, de ir a acusar a un juez que dictó un fallo en contra, este esquema es un esquema antiguo. Yo diría que el primer jurado es el que se salva, y llamo al primer jurado aquel constituido después de la Constitución Nacional. Tallas del doctor Callizo, Nicora, de la doctora Amparo Pacielo, del doctor Evelio Fernández Arévalo, esos eran jurados. Yo por eso digo, hablar fuerte de un instituto como es el jurado de enjuiciamiento es hablar fuerte. Pero tenemos que ir a la persona física que en realidad está causando esa indisciplina o falta su propia falta de ser preventivo en vez de ser reactivo, y estoy hablando del diputado Alvarenga. Eusebio Alvarenga. Eusebio Alvarenga, sí. ¿Por qué, doctor? Y básicamente, en este caso, a él yo le responsabilizo de tener fuertes conexiones con la Asociación del Espíritu Santo, lo que llamamos Secta Mun, fuertes conexiones que están claramente explicitadas y publicitadas, y a pesar de ello, él asume un carácter de defensor y juez respecto de la contraparte que perdió un juicio, y que por eso él claramente indica en la sesión en donde se enjuició a la magistrada en cuestión, de que él votaba a favor del enjuiciamiento. Si esto ocurriese en el ámbito jurisdiccional, esta es una causa de inhibición, o al menos de recusación. ¿Cómo es el modo de vinculación del diputado liberal Alvarenga con la Secta Mun para reducir el nombre, diríamos? Y básicamente, eso es muy importante tu pregunta, Estela, porque si hablamos de esquema, no podemos hablar de una sola persona. Si hablamos de esquema, tenemos que hablar por lo menos de varias situaciones en las cuales una o más personas estuvieron involucradas. Uno de los esquemas en cuanto a la Secta Mun es invitarle a un parlamentario, a un político, a un diputado, a un senador, a formar parte de la congregación, o inclusive pagarle pasajes a congresos o a eventos que realiza la congregación en el extranjero. Y esto fue lo que pasó no solamente con Alvarenga ahora, sino anteriormente pasó con otros diputados, como por ejemplo con la Cintia Tarragó mismo, ¿verdad? Pero eso es harina de otro costal. Claro. Hablemos de Alvarenga. Alvarenga, además de ello, tiene una suerte de vínculo familiar también con gente muy allegada al grupo antagónico a la empresa que represento, y eso es indiscutible porque está en la prensa escrita, está en relatorios, inclusive permisos ante la Cámara de Diputados para asistir a un congreso, y si uno escarba en los fondos que fueron usados para el pago de esas cuestiones, vamos a llegar a que fueron invitaciones en ese momento de un grupo de la Secta Mun. O sea, doctor González Maqui, para contextualizar un poco, este es un pleito, diríamos, por las tierras de la Secta Mun, que sabemos que son como 300.000 hectáreas,
Y yo recuerdo que en este famoso escándalo de Audios González Daer, uno de los casos, o uno de los audios que escuchamos fue de Carmelo Caballero con Fernández Lindman, que en ese momento era el secretario privado de González Daer. O sea, para entender un poco el pleito de la secta MUM, ¿podría usted explicarnos el contexto? Sí, sí. Esa es otra parte del esquema que estamos denunciando, que por eso decimos que continúa. En esos audios se verificaba una fórmula para cambiarle a un fiscal, puesto que ellos habían planteado una denuncia penal sobre la base de que los que habían hecho firmar el acta de cesión de tierras como dación de pago, lo hicieron de alguna manera o extorsiva o coactivamente respecto de los firmantes. Y esa denuncia estaba a cargo de un fiscal, tuvo por investigado 2 años y no había imputación. Ellos querían cambiar a ese fiscal, lo nombran con nombre y apellido, no solo al que va a salir, sino al que va a entrar. Y no solamente a ese fiscal, sino también al adjunto que tenía que firmar respecto de la recusación que hicieron, tenía que firmar que efectivamente cambien al fiscal. Y ahí lo que decían justamente, y en el medio de eso decían de que ya firmamos el contrato, ya nos depositaron la plata, ahora hay que ir a cobrar. Y se reían entre los dos. Eso es un contubernio, ¿verdad?, entre un secretario privado ejecutivo del presidente del jurado de enjuiciamiento de ese momento, que no por una cuestión del jurado, sino por una cuestión jurisdiccional que ellos no tienen por qué meterse porque no había ninguna denuncia al jurado, estaban haciendo, ¿verdad?, lobby, llamando a fiscal adjunto, llamando a fiscales para que presionen el cambio de ese fiscal que efectivamente pasó. Efectivamente pasó y a un mes hubo imputaciones de personas que inclusive nunca estuvieron en Paraguay. ¿Qué cambió, doctor? Después del escándalo de los audios, después de que salieron... Tiene juicio a propósito claro, de este lunes, ¿verdad? Después de que salieron algunas personas, ¿sigue el esquema? Sí, lo que pasa es que esa causa de la denuncia penal quedó en un stand-by porque fue a la Cámara y fue a la Corte, ahora está en proceso de estudio, ya no es el mismo fiscal, de hecho ese fiscal salió, no fue confirmado, pero observación, él fue llevado al jurado. En el jurado salió con una amonestación, teniendo que haber salido expulsado del jurado por lo ocurrido, ¿verdad? Pero él salió con una amonestación, a él no fue confirmado, por eso no es más fiscal. Ahora, si esa causa está parada, porque en realidad no tiene sentido, pero la causa importante tiene que ver, supongamos en una familia, está el padre familia, su mujer y hay varios hijos. Y este padre familia tiene una visión holística de la situación. Entonces tiene un padre sacerdote, tiene un hijo sacerdote, otro hijo administrador, otro ingeniero, otro educador, etc. Y él les dice, vamos a hacer una empresa familiar, vamos a construir, usted va a enseñar, usted va a edificar, usted va a hacer producir la tierra y nosotros vamos a hacer que eso se convierta en renta productiva para toda mi colectividad, para toda la colectividad. Todo empezó bien, pero cuando A le presta a B dinero para comprar la tierra, para hacer trabajar, ¿verdad?, B no le devuelve la plata, no le da renta, entonces A empieza a exigir, bueno, hagan algo con esto porque yo ya no puedo más. Eso es seguridad jurídica, no es que yo le puedo dar fácilmente a alguien plata y después no me quiere devolver. Entonces, hubo una sesión muy importante esto, durante todavía el ejercicio de mandato de ese padre de familia, o sea, todos eran hermanos, se firmó una cesión de derechos por dación en pago sobre esas tierras, cuando que el dinero que se obtuvo fue para comprar esas tierras, eso está bancarizado, eso está totalmente trazado, no hay nada irregular en ello. El banco sabe que la plata vino para comprar esas tierras, entonces al no devolver el dinero, se cedieron las tierras en dación de pago por ese dinero.
Eso es claro. Después viene la pelea en la familia. Y en la pelea en la familia entonces sale este hermano a decir, no, me lesionaste en mi derecho. Eso es inseguridad jurídica total para gente que ha traído muchísimo dinero para invertir en Paraguay, que ha demostrado que en Paraguay está haciendo cosas para los paraguayos. Esa tierra nunca va a dejar de ser paraguaya. Entonces, las excusas que están esgrimiendo para no culminar con la obligación de hacer escritura pública de la cesión de derechos sobre esas tierras, son excusas baladíes, son excusas que no tienen argumentación jurídica, y por eso es que están presionando por estas vías. Ese es el único motivo por el cual están haciendo estos juicios sin sentido, sin razón jurídica. Doctor González Maqui, no sé si usted habló con los demás miembros del jurado, porque todos sabemos que en el jurado es un garrote para los fiscales y los magistrados, y a veces tienen razón y a veces son intereses inconfesables, como aparentemente este es el caso de Alvarenga. ¿Cuál es la posición de los otros miembros del jurado? ¿Usted habló con ellos? ¿Qué les dijo? Mire, yo hablé con el presidente del jurado, con el doctor Enrique Baqueta, y me consta también la posición del doctor Ramírez, que es ministro de la Corte. Yo sé que ambos jurados están por una posición exclusivamente jurídica. Y es lo que yo le dije, si hay razón como para enjuiciar a un magistrado, yo soy el primero en que voy a aplaudir. Pero si se pretende usar al jurado como una suerte de cámara de apelaciones para revisión de la razón jurídica del fallo, y de esa manera coaccionar no solamente a ese juez que ya firmó, sino a los camaristas que tienen que firmar eventualmente, o a otros jueces que tengan casos entre estas empresas o entre estas instituciones, ese es el esquema que nosotros queremos erradicar. Tu pregunta es muy válida en cuanto a justamente al argumento utilizado. Y el único que utilizó un argumento que quiero exponer fue Alvarenga. Los demás jueces dijeron, bueno, tenemos que estudiar porque puede haber un mal desempeño de funciones. Pero el único que aludió a alguna suerte de cuestión de prevaricato fue Alvarenga. Y no usó argumentos de la defensa del caso, sino que usó un argumento muy baladí, esgrimiendo que esas tierras se compraron por tanto, pero hoy en día, según él, sin ninguna pericia de nada, valen tanto. Entonces, esa irregularidad aparentemente hace pensar de que hay un pago por debajo. Y eso no es así. Primero, no es correcto el argumento porque no fue un argumento de defensa. Nunca estuvo esgrimido como argumento de defensa la teoría de la lesión, que sería esa la figura. ¿Y eso de dónde sale? Eso sale de una posición que posteriormente se escuchó. ¿Y tiene que ver con qué? Tiene que ver con lo siguiente. Si esa tierra vale lo que dice Alvarenga que vale, yo diría que en Paraguay no existe la posibilidad de que un paraguayo compre esa tierra. Entonces, esa tierra, ¿para qué quieren esa tierra? Para vender. ¿A quién? A extranjeros. ¿Dónde se va a ir la venta de la tierra? Al extranjero. ¿Qué va a quedar para Paraguay? No sabemos. En cambio, desde mi posición, puedo decirlo a cabalidad porque soy apoderado de la empresa que represento. Desde la posición de la empresa que represento, esa tierra es para los paraguayos y la producción de la renta va a ser para Paraguay. No va a ir al extranjero. Tienen un compromiso. Es más, como compromiso ya hicieron una donación de 30.000 hectáreas de las 310.000 que bien vos sabés que es la superficie total de esa tierra. O sea, les queda 280.000, bastante. Pero no solamente eso, dentro de esas 30.000, por lo menos el 50% del casco urbano está afectado, de Puerto Casado. Es decir, esa donación que ya está aceptada por ley en el Congreso no puede ser efectiva, no puede ser transferida porque hay un interdicto con relación a las fincas que hacen a esa donación.
cosa de levantarse ganando el juicio mi empresa, efectivamente va a tener que transferir esas fincas. Pero no solamente esas fincas va a transferir la empresa que represento, sino también se comprometió públicamente a transferir también el resto del 50% de la zona urbana afectada de Puerto Casado. Y todo eso se hace de común acuerdo con la comunidad. Esta empresa está trabajando con la comunidad de Alto Paraguay y no a espaldas, cuando que esta otra gente no sabemos si ellos van a quedarse en Paraguay, no sabemos qué van a hacer con esas tierras. Más allá de que, desde el punto de vista nuestro, esto genera una alta peligrosidad en cuanto a la inseguridad jurídica de atraer a inversiones internacionales para trabajar en Paraguay, sobre todo teniendo en cuenta que esta gente vino a quedarse en Paraguay. Esa zona es para el padre reverendo, a quien le dejó a cargo de su hijo, el señor Xumún, le dejó a cargo esta parte de la tierra en Paraguay, es como una tierra prometida. O sea, ellos no van a ir de Paraguay. El tema no sabemos lo que va a pasar con la otra gente. El tema, sin lugar a dudas, da para más, y otra vez aparece una institución como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado. Acá corresponde escuchar a Eusebio Alvarenga también, con todo el derecho del mundo, ante una acusación contundente que hace el representante de una empresa en este caso. Doctor, gracias por venir a compartir. Vamos a seguir hablando. Por favor, cuando quieran. Vamos a seguir hablando. Doctor José Ignacio González Maqui.